Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Yo creo que la tradición misma de este festival pues hace que a gente que no le guste la música, que no le guste el participante, el candidato, sea quien sea, la verdad que al final se acaba enterando de qué tema va, de quién es el representante y al final todo el mundo siente como ese pequeño patriotismo, ¿no? Cuando llega el día y el momento de que salga el representante de España. Y la verdad que yo por lo menos siempre, incluso antes de participar, lo he sentido así, ¿no? Como que llegaba Eurovisión y era el Festival de la Música del Año. Entonces da igual en el puesto que cada uno quede en su país, porque independientemente de eso es una plataforma grandísima para el participante que va. Es la voz de Sole Soria, representante española en Eurovisión 2005 con su grupo Son de Sol. Define la esencia de Eurovisión. Cada mes de mayo, el show business se detiene en el mismo punto, en una ciudad diferente. Es Eurovisión. Quizá el último gran producto exitoso del siglo pasado. A día de hoy sigue siendo el festival más mediático del mundo. El éxito, las canciones y el escaparate que suponen, sin embargo, pasan a un segundo lugar cuando llega ese momento, las votaciones. Pero, ¿es real el mito? ¿Es Eurovisión un concurso en el que se manipulan los votos de cada país? ¿Es este festival tan influyente para la geopolítica europea? ¿Por qué en pleno 2022, con el mundo tan globalizado, el patrón es el mismo que antes de la era de Internet? Hola, soy Marc Trucco. En este podcast vamos a conocer cuál es la realidad de Eurovisión, el festival musical más influyente del mundo, con la voz de sus protagonistas. Hubo un tiempo, antes de la aparición de Internet, en el que participar en Eurovisión era la gran campaña de marketing. Este era el gran atractivo del festival, junto con el hecho de enfrentar a países con todo tipo de tradiciones y estilos. 12 points from the Polish national jury go to San Marino. Ganar Eurovisión se convirtió rápidamente en una obsesión para los gobiernos de toda Europa. No solo permitía organizar la siguiente edición, sino que además colocaba la cultura de todo un país en el panorama mundial. Eurovisión permitía, por ejemplo, que una canción ucraniana sonase en las radios del Reino Unido. Pero, ¿qué hay de los protagonistas? ¿Qué impacto podía tener en un artista aparecer en el concurso? La realidad, en este caso, tiene dos caras. El escaparate de Eurovisión permite que una gran actuación asegure grandes contratos en la industria, pero una mala actuación puede condenar una carrera. España no es una excepción. En 1999, Lidia Rodríguez participó en el último concurso del siglo XX. La expectación fue tal que hasta Ágata Ruiz de la Prada diseñó su llamativo vestido para la ocasión. Las casas de apuestas la situaban la tercera favorita. Pero todo se torció en la actuación. Lidia fue última clasificada y su carrera nunca fue la misma. Al principio muy mal, porque además mi compañía discográfica como que me escondió, estuvieron años sin sacar. Es que ni siquiera tuve la oportunidad de ir a un programa de televisión a contar mi experiencia o a ver a contar cómo me sentía yo, ni qué podía ver, ni hacer un análisis, ¿no?, de lo que había podido suceder. Entonces estuve muchos años guardada en un cajón hasta que un director artístico nuevo entró a la compañía y entonces rescató el proyecto Lidia, ¿no? Y fue cuando saqué mi tercer disco y tal.
aunque me coincidió con OT y entonces tampoco pudo despuntar como debía, era un gran disco, Si no me pides la vida, luego entré en Presuntos. O sea, sí hubo unos años malos, yo pienso que a lo mejor sí que me perjudicó en ese sentido bastante, pero no porque fuese indigno quedar en última posición, puesto que estamos bastante habituados a quedar en las últimas posiciones, ¿no? De unos años a esta parte. Entonces, sino que fue más, no sé, supongo que trataron de protegerme de alguna manera y consiguieron todo lo contrario. Después ya no me volví a preguntar qué hubiera pasado ¿no? Sino simplemente acepté la situación tal y como era, pero creo que quizás sí que hubiera sido más beneficioso no haber ido. Pero no todo es tristeza. El show business también ha abierto ventanas a cantantes y grupos humildes que jamás soñaron con firmar un gran contrato. Uno de los casos fue Nash. Actuaron en 2007 con I Love You Mi Vida, acabaron 20º con 46 puntos, pero aquella noche de mayo todo cambió para aquella boy band española. Javi Soleil formó parte de aquel grupo. Bueno, sí que es cierto que en aquella época no había redes sociales ni nada de esto, hace 15 años ya, entonces sí vivimos mucho éxito en el sentido de las firmas de discos se dispararon, las ventas también, hicimos más de 120 conciertos en un año, o sea, a nosotros nos cambió la vida en el sentido de curro. Tuvimos muchísima repercusión y mucho curro y realmente la actuación pues no importó mucho, me refiero, no pasó nada con nosotros, o sea, nosotros de los 2-3 años siguientes a Eurovisión no paramos de currar, con lo cual fue maravilloso. En ese sentido, pues durante esos años te cambia la vida, o sea, la gente te conoce, te reconoce por la calle, tu trabajo se ve recompensado, puedes trabajar y vivir de eso, tienes más facilidades en la industria. Eso pasó, eso es indudable. Está claro que no siempre es oro lo que reluce. También Eurovisión sufre las consecuencias de una industria fría y que no perdona el error. Es de suponer, pues, que con un escaparate tan brutal, los intereses políticos surgieran más pronto que tarde. Y esa ha sido la curiosa constante de Eurovisión desde finales del siglo pasado. Resulta llamativo, por ejemplo, el caso de Reino Unido. Entre 1956 y 1981 ganaron un total de 5 ediciones y fueron segundos clasificados hasta en 7 ocasiones. Pero una vez entró en juego la dinámica del amiguismo político, a mediados de los 80, Reino Unido tan solo ha vuelto a ganar una vez, en 1997, y ha conseguido un segundo puesto. Es, sin duda, la gran víctima de esta tendencia. Así, hasta que un día, el mítico comentarista Terry Wogan decidió abandonar la retransmisión del concurso denunciando la debacle de la votación entre bloques. Pero, ¿existe realmente? Uri Mora es periodista de los 40 principales y experto en la industria musical. Antes recordemos que pasaba muchísimo, ¿no?, que entre los yugoslavos, entre los países escandinavos se votaban entre ellos y como había muchos países allí, pues acababan teniendo más posibilidades de ganar, ¿no? Y sí que es verdad que en los últimos años han intentado aplicar el voto diferenciado entre el público y el jurado. Y entonces de esta forma, para que no se note tanto el voto del jurado hacia sus países vecinos y todo, están intentando o están haciendo que no sea tan evidente ese punto de las votaciones en bloque. Pero inevitablemente siempre, como diríamos, la cabra tira al monte y los países que tienes alrededor, pues por afinidad, porque igual te caen mejor porque es un país afín a ti o porque más o menos la cultura es parecida, pues puede que te guste más ese tipo de música porque es un tipo de música que puede ser parecido al tuyo. Aunque Eurovisión jamás ha intentado paliarla, parece algo que escape al puro juicio musical, parece un asunto de Estado. Algunos eurofans prefieren considerarlo afinidad cultural entre varios países. Por ejemplo, entre Chipre y Grecia, que comparten etnia, cultura y lengua. Pero realmente no debería ser excusa. En España, el caso más representativo es Portugal y hasta hace poco Andorra. Los 12 puntos casi siempre iban para el artista español. Y es algo que incluso desde la organización del sorteo se preveía. Lo explica Mikel Hanet, participante en 2007 con The Nash y en 2019 con Miki Núñez. El tema político y el tema geográfico, por supuesto que sí que se ha vivido y ha existido. En 2007, en concreto, con respecto a algunos países del centro de Europa,
etcétera, sí que lo veía como más latente. Yo recuerdo que en el Green Room creo que iba a votar Portugal, entonces se nos dijo que nos preparáramos, pues porque iban a venir las cámaras a enfocarnos con los 12 puntos, ¿no? Y claro, pues estábamos allí pues, todos preparados con las banderitas y todos muy contentos de recibir los 12 puntos que obviamente Portugal nos tiene que dar, y se lo dieron a otro país. Y nos quedamos un poco como... y por otro lado, positivo. O sea, ¿por qué Portugal nos tiene que dar los 12 puntos, no? O sea, al final somos vecinos, pero la gente es libre, ¿no?, de votar. Por su parte, Lidia Rodríguez considera que su última posición pudo deberse a la mala reputación que se estaba labrando España internacionalmente con su participación en la guerra. Pues claro, evidentemente lo que pasa siempre entre países y todo eso. Claro que sí, había... pues amiguismos y cosas. Luego también España no estaba muy bien políticamente porque estaban repostando los aviones para bombardear, no me acuerdo, pero vamos, estaba ahí problemas con la OTAN, tal, y entonces España estaba involucrada y se respiraba un ambiente un poco rarito. Entonces, al ser solamente televoto, sí que creo, francamente, que si hubiera... Vamos, de hecho, me contaron muchos años después que si hubiera habido un jurado profesional, mi canción hubiera quedado entre el top 10, ¿no? Que al final es lo que siempre buscamos. Con lo cual, por supuestísimo, que ya te digo yo que sí que el mamoneo del televoto se notó muchísimo. Está claro que la exposición representa un elemento demasiado poderoso. Es eso lo que convierte parte de Eurovisión en política, pero también en un concurso exigente. Realmente no existe una fórmula para ganarlo. Eso ha llevado incluso a ver actuaciones exóticas, como es el caso de Lordi en 2006. El grupo finlandés se llevó el concurso con una canción de hard rock y heavy metal disfrazados de animales extraños. Fue impropio, pero funcionó. En España también se intentó tratar de copiar el estilo. El año siguiente, al éxito del grupo finlandés, la boy band de Nice preparó una actuación atrevida, pero pudo haber ido aún más allá, hasta límites insospechados. Sí que es cierto que en el 2007 tuvimos varios problemas con ciertas personas de la delegación española de la época. Conozco a muchos de los participantes de nuestro país de Eurovisión y hemos coincidido en muchos eventos y hemos hablado, algunos son muy buenos amigos, y sí que es cierto que la mayoría hemos tenido problemas con la delegación. Sí que es cierto que había ciertas personas que yo creo que no eran demasiado conscientes de lo importante que es el festival para mucha gente, y creo que eran bastante poco profesionales y no le daban la seriedad y la altura y la dimensión que tiene el festival. Entonces, pues nosotros en su momento tuvimos varios problemas, se nos propuso cosas bastante feas a nuestros ojos. Bueno, una de las propuestas era que nos desnudáramos en escena. Entonces, pues eso la verdad es que nos molestó bastante, y en varias ocasiones nos plantamos para decir que no íbamos, básicamente. También estando ya en Finlandia, en Helsinki, cada delegación pues tiene una propuesta, ¿no?, para las pantallas que tienes detrás. Son unas pantallas de LED espectaculares donde puedes hacer que se caiga abajo, que nieve, que truene, bueno, lo que quieras, ¿no? Es una pasada las pantallas que se usan hoy en día. Pero claro, como delegación, evidentemente tú tienes que dar una propuesta, y ya con los ensayos allí pues vas ajustando cositas. Pues en nuestro año no hubo ninguna propuesta, y en nuestro primer ensayo, en el visionado, después del primer ensayo, nos encontramos que teníamos cuadradito amarillo, cuadradito rojo, cuadradito amarillo, cuadradito rojo a nuestras espaldas, y que no había ninguna propuesta de videomapping ni nada. Entonces, pues también fue una desilusión muy grande. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Amix, tu marca líder de nutrición deportiva, ahora en el Tribuna Marca. Escucha cada semana a nuestros expertos con información, recomendaciones y consejos, respuestas a tus preguntas y mucho más.
Amix, con más de 8 líneas de producto orientado a todo tipo de deportistas. ¿Qué, cómo y cuándo tomar el producto Amix que necesitas para conseguir tus retos? Y si no nos puedes escuchar en directo, ya tienes el podcast de Amix en todas las plataformas de podcasting. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten, escúchalo. El nivel de banalización del que habla Miquel llegó hasta el punto que en 2010 España presentó al humorista David Fernández como Rodolfo Chiquilicuatre para intentar competir. El resultado fue la 16ª plaza, la mejor posición de España en los últimos 4 años. Fue anecdótico, pero siempre ha resultado curioso que un idioma tan hablado y conocido como el español no cale en Eurovisión. La imagen de la cultura española queda siempre mal representada. ¿A qué se debe? Para Lidia y Javi Soleil, también es culpa de la comitiva española. Básicamente es que no participaron básicamente en nada, ¿no? O sea, la preparación de la actuación partía de la compañía discográfica mía, que entonces era Warner, y vi poca participación por parte del comité, por no decirte que nula. Bueno, sí que vino alguna persona pues de televisión española y tal, pero como que el ambiente no era muy que se implicara demasiado, ¿sabes? También es verdad que cuando yo fui a Eurovisión no estaba en auge, o sea, era el año 99, yo creo que empezó como a subir más cuando apareció Operación Triunfo, ¿no? Y fue Rosa, justamente los años previos a mí. Yo creo que pasaba un poco televisión española de Eurovisión en aquellos años, la verdad. Entonces sí, el ambiente era rarito, ¿no? Estábamos como en otro hotel diferente a todas las demás delegaciones. Los problemas un poco venían a nivel, pues, crear anticipación con respecto al escenario, escenografías, todo lo que pasa, ¿no? En el escenario, al final te das cuenta de que estábamos a años luz de otras delegaciones. Y esa sería un poco la queja en ese sentido, y ya visto a posteriori. Sí que es cierto que te das cuenta allí y dices, oye, pero esto no es lo que queríamos, esto no... Había como muchos problemas y digamos que se dieron muchos noes, todo era un problema a nivel organizativo, a nivel anticipatorio con respecto a lo que quieres hacer en la actuación. Eso sí pasó. O sea, decir que no sería mentira. Independientemente de la calidad musical que ofrece España, hace muchos años que nuestro país no se cuela en los 5 primeros lugares. ¿Es realmente la ubicación en el continente lo que nos perjudica? La falta de éxito de España contrasta con los triunfos de países nórdicos. Para algunos expertos, existe claramente un bloque vikingo formado por Dinamarca, Suecia, Estonia, Lituania, Islandia y Letonia. No es el único bando. Existe también el conocido como bloque del Pacto de Varsovia, con Letonia, Lituania, Polonia, Rusia, Estonia y Rumanía. La presencia de Estonia y Letonia en ambos grupos llevó a los países a ganar el certamen a principios de siglo con relativa facilidad. Aunque en el sur existe un contrapeso balcánico, con el bando que forman Bosnia, Croacia, Turquía, Macedonia y Eslovenia. Todos ellos dominaron el festival en la primera década de los años 2000. Salvo Alemania, en 2010, los ganadores de aquella década formaban parte de alguno de estos grupos. Pero pese a que Eurovisión jamás haya admitido tener un problema al respecto, sí ha ido introduciendo modificaciones en el sistema de votos y clasificación. En 2004 instauró las semifinales, por las que algunos países de los bloques podían quedarse fuera. También aplicó el voto a distancia, un método por el cual se podía votar por el mejor país sin que el espectador pudiera elegir a su propia nación. Y en los últimos años, el televoto ha revolucionado el concurso. Los famosos 12 points de cada país ya no son tan determinantes, y es el voto del espectador quien reparte el gran botín de puntos. Miquel Hanet, que participó con el antiguo y el nuevo formato, destaca la mejora del sistema. Creo que sigue teniendo todavía una pequeña nube de casposidad en la sociedad que me encantaría que de alguna forma y pronto se fuera, porque evidentemente es el festival musical más importante de Europa, considerado
lo más importante en muchísimos países de Europa y una ventana al mundo para muchos países de Europa, y me alegra que poco a poco, año tras año, vaya teniendo más repercusión, haya otras cadenas que se interesen también por el seguimiento del festival, la publicidad que se dé, por supuesto todo el tema de redes sociales hace que todo crezca y que todo sea como más, que esté todo al alcance del público en general, ¿no? Este nuevo status quo ha llevado a relajar el impacto del sistema de bloques, pero lo cierto es que hay estudios que afirman que sigue condicionando el funcionamiento del concurso. A ello hay que sumarle las conocidas teorías de la conspiración. Uno de los casos más paradigmáticos es lo que ocurrió en 2013, cuando el presidente de Azerbaiyán mandó investigar si la votación de su país fue realmente válida, ya que no otorgaron ningún punto a su país vecino, Rusia, mientras que los soviéticos sí dieron los 12 puntos a Azerbaiyán. Rusia consideraba muy extraño que por cercanía no se hubieran recogido los suficientes votos como para al menos puntuar con pocas unidades su actuación. O dicho de otra forma, existían sospechas de que Azerbaiyán había manipulado los votos de sus ciudadanos. El motivo era evidente. Ambos países estaban disputándose ganar la edición de 2013. De nuevo, Eurovisión se convirtió en una cuestión de Estado, hasta el punto de que Lituania difundió un vídeo con una cámara oculta en el que se mostraba dos hombres ofreciendo a personas en su propio país tarjetas de móvil SIM con un saldo de unos 20 euros para que votasen masivamente por la canción de Azerbaiyán en Eurovisión. El objetivo era atraer a ciudadanos de pequeños países como Malta, Letonia, Estonia, Croacia, Ucrania, Suiza o Lituania, ya que no contaban con una gran densidad de población y no se notaba tanto. Pero no fue la única vez que hubo sospechas en el televoto en Azerbaiyán. También en 2012, Chipre investigó los 3.500 mensajes de SMS que recibió votando por el país azerí, una enorme cantidad de votos, teniendo en cuenta que la línea telefónica, también habilitada, no había recibido ninguna llamada que votase por Azerbaiyán. Con todas estas facilidades encima de la mesa, ¿es Eurovisión un concurso justo? Responden Sole Soria y Javi Soleil. Lo que son las puntuaciones, bueno, es muy difícil que eso sea verdaderamente lo que el público vote. Entonces hay países que, independientemente de los votos que tengan previos, pues no hace falta que tengan un mínimo de votos hasta pasar a la final, con lo cual ya eso hace que justo completamente el festival en ese sentido no sea. Y bueno, después ya sabemos que los candidatos que se tiran en muchísimos países haciendo promoción durante todo el año, no solo los meses previos al festival, en otros países que están próximos, pues hace mucho que a la hora de llegar el día y el momento de votar, pues tengan mejores resultados que otros países que solamente hacemos la promoción casi llegado el momento, ¿no? Siempre te queda la duda, ¿no? De qué hubiera pasado si en mi año hubiera habido esto. Pues, bueno, siempre te quedas con esa cosita. Pero ya se cambió. O sea, a mí me parece ahora que obviamente es un concurso donde la gente tiene que votar, pero también creo que un jurado musical no viene para nada mal, gente experta, que nivele un poco. Pero lo que sí que es cierto es que es muy raro que alguien tenga, bueno, se han dado casos, pero que es muy raro que el país que gana no obtenga muchos votos de todos los países. O sea, por eso te digo que al final es importante para quedar o en mitad de la tabla un poquito más arriba, pero para ganar no influye tanto. Pero, ¿es todo geopolítica?
¿Tiene alguna explicación más allá de la exposición? Lo cierto es que económicamente Eurovisión es un auténtico chollo. A diferencia de otros grandes proyectos como los Juegos Olímpicos, que suelen representar ruinas para los países que los acogen, el Festival de la Canción es una historia muy distinta. Solo hay una forma de acoger una edición: ganando la anterior. Y parece ser muy provechoso. En 2018, Lisboa se benefició de 100 millones de euros solo en aquella jornada. Según la Asociación de Hostelería, Restauración y Similares de Portugal, ni la Expo del 1998 ni el Web Summit tienen tanto tirón e impacto sobre la promoción internacional del país. En este sentido, hay que valorar que Eurovisión no solo atrae a turistas, sino a una cantidad de periodistas descomunal. Hablamos de alrededor de 2.000 periodistas acreditados de 80 países diferentes del mundo. Pocos eventos movilizan tanto. El cóctel resulta evidente. Ganar Eurovisión garantiza dinero, posicionamiento y privilegios. Por desgracia, esta deriva afecta a lo que realmente importa, que es el talento musical. Independientemente de la bandera, ideas y religión, el Festival de la Canción debería ser eso, simplemente una fiesta para todos los ciudadanos europeos. Pero poco puede hacerse. Cuando existen intereses tan notorios como los mencionados, por muchos obstáculos que ponga la organización, los poderes fácticos tienen la suficiente potencia como para derribarlos. La pregunta ahora es: ¿hasta dónde llegará el interés por Eurovisión? ¿Es viable este festival a largo plazo? ¿Son las redes sociales el posible final del lobbying político? ¿El futuro traerá un concurso más democrático y limpio? ¿Qué pesará más, el show o la política?